Bueno, voy a comenzar. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? En la clase de hoy vamos a empezar con el tema del reticulado. Ya está el práctico cargado en el aula virtual y está también todo el material relacionado al tema este. En cuanto al práctico, los ayudantes ya se van a encargar de asignarle datos al práctico este. Lo van a tener que presentar, lo van a escanear eh, y lo van a mandar vía mail. Todos los datos en cuanto a la asignación de los datos del problema y a dónde los tienen que enviar, ya Alejandra se va a estar comunicando con ustedes y les va a indicar bien eso, así que todavía no se preocupen por ese tema. Y la fecha tampoco, no está definida todavía, así que ya en el transcurso de esta semana le vamos a estar avisando eso. Este, bueno, eso en cuanto al tema de la presentación, es Profe, decir, sí. tengo los datos del problema, los mando por comentarios. ¿Cómo? Tengo los datos del problema, los Sí. mando por un comentario ahora. Sí, bueno, o sea, los datos, eso, los ayudantes lo van a distribuir a los datos, no todos tienen los mismos datos, ¿bien? Ah, perfecto, perfecto. Bien, ya después, o sea, por eso ellos lo separan por grupos, porque son cuatro los ayudantes que tienen ustedes, y de acuerdo a los grupos les asignan distintos datos, ¿bien? Yo la verdad no sabía todavía que les habían asignado, pero bueno, de todas formas estén atentos siempre a lo que revisen tanto el mail como el contenido del aula virtual. A lo mejor ahí ya están publicados, bien, pero son ellos los que se van a encargar de asignarle los datos a cada uno. Y también la fecha ya la vamos a definir al tema de la fecha de presentación de esto. Lo que sí yo les pido es que cuando envíen el práctico traten de ser prolijos, es decir, o lo pueden escanear con un escáner en la casa o bien con el celular. No importa de qué forma lo hagan, pero traten de que lo que mande se entienda, que ya sea el escáner o la foto que saquen, sea de la hoja completa, no de pedazos de la hoja y así lo vayan armando, sino que sea una foto de toda la hoja y así vayan recopilando el práctico y lo envíen de la forma más prolija posible. Yo el otro día les he presentado una herramienta ahí, hay una aplicación, hay varias aplicaciones del teléfono que les permitan escanear y que quede más prolijo lo que arman, ¿bien? Bueno, comencemos entonces con el tema. Yo les voy a hacer una pequeña introducción para presentarles el tema de las estructuras reticuladas y después vamos a pasar a un ejemplo práctico que es el que está en el video de, de YouTube. Fíjense, en el aula virtual tienen varios videitos con los que van a poder seguir el tema este. No es un tema muy complicado. Lo que sí, como diferencia a lo que veníamos trabajando, nosotros anteriormente veníamos trabajando con lo que vendrían a ser las acciones, que son en este gráfico las fuerzas estas que están en rojo, y las reacciones, bien, que son las que se generan en los vínculos, bien, con ese conjunto de fuerzas coplanares. Hemos aprendido a ubicar una resultante de un conjunto de fuerzas como las activas, que era la que se pedía en el práctico, y hemos aprendido cómo determinar las reacciones en los apoyos mediante las ecuaciones de equilibrio, ¿bien? Recuerden que en ese trabajo que hacíamos, o sea, no nos interesaba hasta ese momento el punto de aplicación de la fuerza, sino su recta de acción, ¿bien? Tanto para sacar una fuerza total como para encontrar la reacción, ¿bien?
Y era todo referente, o sea, en ese análisis que hacíamos no intervenía la estructura en sí, ¿bien? O sea, simplemente la estructura estaba colocado en la mayoría de los ejercicios que han hecho como algo anecdótico, pero no tenía una participación, salvo en el ejemplo que han hecho de la viga Gerber, donde hacía falta hacer un despiece, pero era mínima la intervención de la estructura. ¿Mm? En los ejercicios que vamos a ver de acá a continuación, ya sí entran a participar la forma de la estructura, ¿bien? ¿Por qué? Porque ahora vamos a comenzar a estudiar lo que son los esfuerzos internos en la estructura. ¿Mm? En particular, en este tipo de estructura, que es una estructura reticulada, el esfuerzo interno que somete a las barras es un esfuerzo de tipo normal, axial o también axil. Son los nombres con los que lo pueden encontrar en la bibliografía, ¿bien? Es el tipo de esfuerzo más simple que hay. Ya cuando avancemos un poco más van a encontrar que en una sección en general podemos llegar a tener tres tipos de esfuerzos, que son el esfuerzo normal, que es el que vamos a ver ahora en particular para este tipo de estructura, el de corte y el momento flector, que eso ya lo vamos a ver en un elemento de viga más genéricamente. Bien, entonces comenzamos con esto, que son estructuras reticuladas, cuyas hipótesis de cálculo hacen que las barras que componen el reticulado tengan solamente una carga en el sentido de la barra, es decir, una carga normal. Bien, a modo de ejemplo, ¿dónde podemos encontrar este tipo de estructura? Bueno, acá estamos viendo una imagen 3D. Esta es la estructura de un teatro. Fíjense ahí a través del techo se llegan a ver un poco lo que es la parte de la platea. Y lo que nos interesa acá en particular es la estructura que está colocada sobre el techo. Bien, acá no está colocada lo que vendría a ser la tapa del techo, que estaría formada por una cubierta liviana o sin otra cosa, que acá no está. Pero sí, la idea es que esa cubierta descansa sobre estas estructuras que están acá, que se ven esas vigas reticuladas, así se denomina en este caso, que están acá de color verde y rojo, ¿bien? O sea, tienen un cordón superior, un inferior y de ahí tienen una serie de diagonales, ¿bien? Estas estructuras que están acá son en particular las que vamos a estudiar en este trabajo práctico. Acá están colocadas como soporte de la cubierta de esta estructura más grande. Acá hay otro ejemplo, esta es una estructura grande. Esta es simplemente una casa, algo más corriente. Fíjense, una casa que tiene una estructura también metálica, liviana, tiene un entrepiso liviano. Pero lo que nos interesa a nosotros es la estructura del techo. Fíjense que estas estructuras que se ven acá, sobre las que descansan las correas y las chapas del techo, son los reticulados, ¿bien? Fíjense que están colocadas en distintos planos. Acá se ve uno completo. Fíjense, acá hay una imagen, una estructura reticulada. Uno de los usos más comunes de estas estructuras son para naves industriales de grandes luces. Acá tanto la parte de la cubierta como las columnas están hechos por una estructura tipo reticulada. Ahí está marcada en particular cuál es la estructura a la que me refiero, que son las que vamos a estudiar nosotros.
Esa estructura, fíjense que está en un determinado plano, entonces se lo puede ir analizando en los distintos planos de la estructura y así compondría lo que vendría a ser un reticulado en dos dimensiones, que es lo que estudiamos nosotros. Recuerden que nosotros nos vamos a restringir solamente al estudio de estructuras en dos dimensiones, ¿bien? Acá tenemos otro uso de la estructura, esa es la parte posterior de un cartel. Bien, y las estructuras reticuladas serían en este caso todas estas que están acá. Ahí está marcada una. Este cartel tiene varias, parece un cartel bastante grande. Acá tienen un puente, y en los laterales del puente se las resolvió también con estructuras tipo reticulada. Me he olvidado de ponerle, le iba a poner, pero en la facultad todas las pasarelas que hay entre los bloques, los laterales de esas pasarelas son también estructuras reticuladas, así como el marco acá. Este en particular es para un puente ferroviario, se ve ahí está cruzando un tren. El que está en la facultad sería para un puente peatonal. Y acá se ve la estructura de un hangar, que ya es fíjense, está conformado en la parte superior por una serie de barras que van confluyendo en nudos, pero esto ya no se puede decir que tiene un desarrollo bidimensional, sino que más bien es un reticulado tridimensional. Es un reticulado espacial. Bueno, como definición, vamos a decir que una estructura reticulada es un conjunto de barras unidas entre sí en sus extremos, que son los nudos, de tal forma de constituir un conjunto rígido. Bien, acá hay un esquemita de todo lo que vendríamos viendo. Entonces tenemos una barra y siempre hacia ambos extremos de las barras tenemos nudos. Bien, o sea, el reticulado se compone básicamente por barras y nudos. Y acá en la parte de abajo tenemos una pequeña ecuación que acá dice una ley de generación de reticulados. Bien, esta ecuación que está acá tiene un poco su origen en la ecuación que veíamos la clase pasada, que era para determinar por ahí si la estructura era isostática o hiperestática. Bueno, esta ley de generación que está acá lo que garantiza es que la forma en la que nosotros hemos colocado esas barras de reticulado nos dan una estructura isostática, bien, que son los que podemos calcular nosotros con la teoría que vemos acá en el curso. Bien, un poco para no estar haciendo esto cada vez que vemos un reticulado, cuando vamos a estar seguros que el reticulado que se nos presenta lo podemos calcular y que es una estructura isostática. Bueno, cuando estas barras van conformando triángulos, fíjense que acá en esta estructura acá hay un triángulo, a este triángulo se anexa otro a la par, y así el reticulado se va conformando por una serie de triángulos que están formados en sus tres lados por barras biarticuladas. Bien, si uno ha conformado el reticulado de esa forma, es decir, ir acoplando triángulos uno a la par del otro, seguro que cumple con la expresión que está acá, que es esa ley de generación del reticulado. Bien, ahora referido a lo que son las hipótesis de cálculo, bien, acá se nombran tres hipótesis. O sea, si uno respeta estas tres hipótesis, la estructura que se nos presenta se la puede considerar reticulado y se la puede calcular bajo los métodos que vamos a ver a continuación. Bien, la primera es que las barras están conectadas en sus extremos con articulaciones. Como hemos visto anteriormente, las articulaciones no son ni más ni menos que el tipo de vínculo interno que ya hemos visto anteriormente en algunos prácticos. Bien, la otra hipótesis es que la carga que recibe un reticulado debe estar solamente aplicada en los nudos. Fíjense que
en esta estructura que veíamos anteriormente, acá tenemos las cargas. Esas cargas, fíjense que en todos los casos están colgando, en este caso van hacia abajo, de los nudos, el nudo I, el nudo F, el nudo E. Bien, el reticulado, por ejemplo, no podría tener, para comportarse como reticulado, no podría tener una carga acá en la mitad de la barra, es decir, que siempre debe estar aplicado en los nudos. Y la otra hipótesis es que las barras deben confluir en este caso a un único punto, es decir, o sea, cuando vamos a conformar lo que es un nudo reticulado, todos los ejes de las barras confluyen a ese punto. Bien, eso lo que hace es garantizar que en las barras del reticulado no se produzcan excentricidades y no haya un esfuerzo distinto al normal, bien, que es el que habíamos dicho que está sometido el reticulado. Entonces, si uno cumple estas hipótesis, las estructuras que se nos presentan, digamos, están formadas por barras, que ya hemos dicho que cumplen la ley de generación del reticulado, que básicamente que estén formando triángulos. Si adicionalmente cumplimos esto, esas barras solamente van a tener esfuerzo normal y la vamos a poder calcular bajo los métodos que vamos a ver acá a continuación. Bueno, acá en particular les presento una estructura